a- Vamos a ver en este vídeo una serie de problemas típicos de variables aleatorias, funciones de distribución de forma general. Repito que esta parte es una parte que para la estadística no es importantísima, simplemente es para que conozcáis un poco la operatividad del concepto de variable aleatoria, de función de densidad, de función de distribución de forma general en funciones, digamos, que no tienen un nombre determinado, como serán las que tendrán las funciones que veremos más adelante, que serán donde focalizaremos más. Pero bueno, va bien que conozcáis un poco el tipo de problemas que se manejan a este nivel. Repito que lo más importante de esta lección es entender la noción de variable aleatoria y sobre todo entender cómo se proyecta la información de un espacio de probabilidad sobre la recta real y por eso acabamos dibujando una función de distribución y una función de densidad. Esta fotografía de aquí, este esquema de aquí, repito, lo que he dicho en vídeos anteriores, es extraordinariamente fundamental, que os deis cuenta que situaciones de incertidumbre muy diferentes tienen en común que se dibujan a través de el mismo esquema probabilístico, el mismo esquema de incertidumbre. Y aquí está la clave de la asignatura, de este tema para entender la materia o la asignatura de estadística matemática. ¿De acuerdo? Hay cursos de estadística matemática donde no se pone mucho énfasis en ejercicios como estos que os voy a comentar. Pero bueno, está bien que los tengáis y los conozcáis porque bueno, ayudan a entender lo que he explicado en la teoría. Mirad, aquí tenemos un problema que dice, dada esta función de densidad, 2x, cuando x se mueve de 0 a 1, por lo tanto esta es la función de densidad, 2x, supongamos que llega hasta aquí, aquí está el 2, ¿no? pues llegamos al 1, llegamos al 2, ¿no? Y aquí empieza, entonces la función de densidad sería 0 hasta aquí y a partir del 1 también 0. Calcular la función de densidad y la función de distribución de estas dos transformaciones. ¿Veis? Estos son dos transformaciones de la variable aleatoria x. Son dos transformaciones. Entonces, lo primero que hacemos es escribir la función de distribución, que es, bueno, pues la primitiva de esta función es una función continua, por lo tanto, hacemos la primitiva y tenemos que es x al cuadrado. La primitiva de 2x es x al cuadrado y a partir de 1 ya se hace constante en el 1 la función de distribución. Y esta sería la forma de esta función de distribución, por esta relación que hay que una es la primitiva de la otra o una es la derivada de la primera. La función de densidad es la derivada de la función de distribución y al revés. Y la inversa, vaya. Bien, pues vamos con la primera transformación. Llegamos de dos maneras diferentes, planteándolo como la definición de función de distribución. La función de distribución de I la expresamos con una H mayúscula, para distinguirla de la F, que tenemos aquí, de la variable aleatoria x, la función de distribución es f, pues ahora la de la transformación será, le llamaremos h. Entonces esto sabemos que es, por definición, la probabilidad de que i esté por debajo de un valor i concreto, i real, ¿de acuerdo? Acordaos siempre, variables aleatorias con mayúsculas, números reales con minúscula. Y lo sustituimos por lo que representa, es la transformación de una x. Y ahora, pues, aislamos la x y me queda que digamos, la función de distribución definida en un punto i según la función de distribución de la transformación i es igual a la probabilidad de x, la variable x, esté por debajo de
este cambio de i, este valor inverso de i, ¿no? El inverso, digamos, por la función. He pasado, digamos, la estructura de la función al otro lado. Entonces me queda que es la función de distribución. Aquí ahora ya tengo x, por lo tanto es la función, el valor de la función de distribución en este punto. ¿De acuerdo? Y en este punto, si aplico la función de distribución, tengo que, como es x al cuadrado, pues hago el cuadrado de lo que tengo aquí, evidentemente. Cuando esté entre 0 y 1 la x, pero claro, con la transformación, evidentemente la x, si es 0, va a parar, ¿no?, a 5, ¿de acuerdo? Cuando x es 0, ahora la y será 5, y cuando la x es 1, la y será 8, si transformo, ¿no?, x igual a 1, pues me queda y igual a 8. Por lo tanto, digamos que esta función ahora va a quedar definida entre 5 y 8. Y la función de distribución es esta de aquí. Esto hago simplemente aplicar al cuadrado. Hago el cuadrado de esto. Pasa que he sacado un noveno, de hacer el cuadrado de este 3, y lo saco fuera. Y me queda la expresión. Y ahora hago la derivada y encuentro la función de densidad, que es la derivada de esto. Pues tengo que es 2 por todo, y la derivada es aplico la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Bien, y esta es la función de densidad. ¿De acuerdo? Y aquí explica el paso del dominio. El dominio de la función cambia, lógicamente. Bien, aquí lo tengo expresado de otra manera, aplicando este resultado que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Que es, bueno, pues hago la inversa, hago la inversa aplico la inversa, entonces me queda que x es igual a y menos 5 partido por 3, hago la derivada de esta función y me encuentro que es 1/3. Bueno, pues ahora aplico esta ecuación que hemos dicho aquí, ¿de acuerdo?, que hemos encontrado aquí en el vídeo anterior, y me encuentro que si lo aplico, pues es el valor de la función de densidad es el valor de la función de la transformación, de y, es el de la x, pero con la inversa, haciendo la inversa, que es este valor de aquí, he hecho la inversa. Entonces me queda que es esto, el 2 por y menos 5 partido por 3. Bien, entonces, y multiplico por la derivada. ¿De acuerdo? Aplico la función, el 2, aplico la función de densidad 2 por x. Como x es, en este caso, la transformación, porque he hecho la transformación, ahora sustituyo la x por su valor, y es 2 por x, pues el valor de la función, en la transformada, en la inversa, perdón, y multiplico por la derivada, ¿de acuerdo? Valor absoluto, 1/3. Y esto me queda, de nuevo, que la función de densidad ya la había encontrado antes de otra manera, con este recorrido, con este dominio, vaya, que es el que encuentro sustituyendo, pues haciendo la inversa. Ahora, cuando hago digamos, la integración hasta ahí, de esta función de densidad, ¿de acuerdo? Aquí hubiera podido poner en lugar de i una t y diferencial de t. Al hacer la primitiva me encuentro con este resultado. Al hacer la integral definida, pues me encuentro con este resultado. Y aquí tengo cuál es la función de densidad y cuál es la función de distribución transformada, de la transformada. ¿De acuerdo? Ahora, fijaos que de la misma manera podría hacer lo mismo con la función x al cuadrado. Y lo hago de dos maneras, sustituyendo pues la transformación, la función de distribución ahora le llamo h, pues digamos, voy haciendo, defino la función de distribución, aplico la función,
como ahora ya estoy en x, con la variable x aplico la función de distribución de la x y me encuentro que la función de distribución es la y. ¿De acuerdo? Y la función de densidad será la derivada, que es 1. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo podéis ver, voy paso rápido porque ya digo que lo que me interesa es que veáis un poco cómo son los ejercicios y ya está. Aquí aplico el otro método como he hecho en este caso de aquí y me encuentro con este resultado. ¿De acuerdo? Que lo mismo, que la función de distribución es la y, por lo tanto la derivada será 1. La función de densidad será la constante en el 1, como encontraba aquí. Bien, un segundo problema es, dada la función de masa ahora, o de función de densidad, digamos, de una variable discreta definida como la probabilidad de que x valga y es k sub i, para i igual a 1, 2, 3, hasta 20, calcular estas cosas de aquí. Pensad que ahora lo que tenemos es una función que tengo probabilidad distinta de 0 en 1, 2, 3, hasta 20. ¿De acuerdo? Es una línea. Cuando dibujaba la de un dado era del 1 al 6, pues ahora es del 1 al 20. Y estoy definiendo que el valor de la probabilidad es k, una constante k, multiplicado por i, sea i desde 1 hasta 20. ¿De acuerdo? Claro, lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de la k para que se cumpla la condición de que sea función de densidad. Entonces, yo sé que esto de aquí, la suma de todas las probabilidades, k es k por i, lo he sacado factor común, afuera, y entonces me queda que k por el sumatorio desde i igual a 1 hasta 20, los 20 palos, ¿no? Palitos que tengo encima del 1, del 2, del 3 hasta el 20, esto, que es esta expresión de este sumatorio, es esta expresión, 1 más 20 partido por 2, ¿de acuerdo? Multiplicado por 20, me queda, esto es 210 por k, y esto sé que es igual a 1. ¿Por qué? Porque tienen que sumar 1 las probabilidades, ¿de acuerdo? Como en el caso del dado, si tengo 6 valores y son todos equiprobables, tienen la misma probabilidad, tendrán probabilidad un sexto. Bien, por lo tanto, aquí ha de sumar 1 la suma de todos los palitos que yo he dibujado. Digo palitos por, acordaos de este dibujo que he hecho de una función de masa o una función de distribución de una variable discreta. Bien, entonces, si ahora despejo la k, te encuentro que la k tiene que ser 1 partido por 210. O sea, si es 1 partido por 210, está muy claro que tengo una función de densidad bien definida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la probabilidad de i, de que x sea igual a i, es 1 partido por 20 multiplicado por i. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí me he dejado, veis que aquí probabilidad de x igual a i será k, que es este valor de aquí, por i, por la i. ¿De acuerdo? Aquí me lo he dejado, ¿veis? Es para la expresión general. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que ahora cuando me pregunte por la probabilidad de que x es igual a 4, ¿veis? Ahora me estoy dando cuenta que está mal, pero bueno, da igual. Es importante que veáis que x igual a 4 sería 1 partido por 210 multiplicado por 4. En realidad es 4 partido por 210. La probabilidad de que x es igual a 4. ¿De acuerdo? Ahora, si hago la probabilidad de que, la segunda pregunta, ahora será la probabilidad de que aplico el concepto de función de distribución, es la probabilidad de que x esté por debajo de 10, sea igual o menor que 10, menos
la probabilidad de que sea x de 1 a 2. ¿Por qué? Porque la probabilidad empieza en 1. Pensad en una recta con 1, 2, 3, 4 hasta el 20 y con palitos diferentes. Bueno, pues aquí, para saber la probabilidad que hay entre 3 y 10, tengo que sumar, aquí estoy sumando todos los palitos por debajo de 10, incluyendo el 10, ¿de acuerdo? Y le estoy restando los que aquí estoy sumando, que son el 1 y el 2, que no tienen que entrar, porque estoy calculando la probabilidad que hay entre 3 y 10. Y ahora sí que aplico, ¿veis? Aquí el sumatorio, desde i igual a 1 hasta 10 de i por la k. Aquí me he dejado el valor de la i. Aquí sí que lo estoy contemplando. Aquí me he equivocado. Pero bueno, lo dejo así, que ya que estoy grabando el vídeo y bueno, lo podéis ver perfectamente porque me he dejado la i aquí. Es k por i, por la función de densidad. Bien, entonces tengo que aplico esto de aquí. Esta probabilidad es esto de aquí. Y ahora esta probabilidad es desde i igual a 1 hasta 2 de i, 1 partido por 210. Y ahora, haciendo los cálculos, me encuentro que la probabilidad es 52 partido por 210. Si ahora me pregunto por la probabilidad de que x al cuadrado sea menor o igual que 100, bueno, pues ahora haciendo digamos, la inversa, me encuentro que x, lo estoy poniendo en función de x, aquí es una transformación, pues x tiene que estar entre 10 y menos 10 para que se cumpla esto, para que x al cuadrado esté por debajo de 100, ¿de acuerdo? La x tiene que estar entre menos 10 y 10. Si se aparta de aquí, ya no se cumplirá que la x al cuadrado es menor de 100. ¿De acuerdo? Bien, pero claro, pensad que la x empieza en el 1. Está definida a partir del 1, por lo tanto, es preguntarme por la probabilidad de que x sea menor o igual que 10. Y esto es este valor de aquí que hemos encontrado aquí, que es este valor de aquí, 55 partido por 210. ¿De acuerdo? Problema 3. Dice, dada la función de densidad esta de aquí, con k mayor que 0 y x mayor que 0, calcular el valor de k para que sea función de densidad. Fijaos, para que sea función de densidad, el área desde 0, porque empieza con el 0, la x, hasta infinito, de k por e elevado a k x, diferencial de x, es una continua, tiene que ser igual a 1. Si hago la primitiva de esto, me encuentro que es menos e elevado a menos kx. ¿De acuerdo? Esto es la primitiva de esta función de aquí. Desde 0 hasta infinito. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando yo aplique a x igual a infinito, esto será 0. Será 0. ¿De acuerdo? Elevado a menos k, sea k la que sea, por infinito, en realidad esto tiende a 0, y por lo tanto será 0. Menos, ¿de acuerdo? Menos, por lo tanto menos será, estoy aplicando el teorema fundamental del cálculo, menos será más, y cuando x valga 0, esto será e elevado a 0, sea la que sea, sea el valor que sea de k, y me quedará que e elevado a 0 es 1. Por lo tanto, esto siempre se cumplirá 1, sea k el valor que sea, evidentemente número positivo. Por lo tanto, para todo k mayor que 0 es función de densidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto ya veréis que es una función importante, es una función que veremos en lecciones sucesivas con un nombre que es una familia de distribuciones o familia de funciones de densidad. Dada la función de densidad esta de aquí, ahora el problema es plantearme el cálculo de estos dos apartados, el A y el B, que me plantean. Bien, pues vamos por ello. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar el valor de k.
¿vale? A es mayor que 0, esta es una condición, pero el valor de K no lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, pues aplico, digamos, saco la K constante fuera, y calculo que desde menos infinito hasta infinito la integral de esta función, para que sea función de densidad, tiene que valer 1. Bien, bueno, ahora lo divido en dos zonas, la zona que va de menos infinito a 0 y la zona que va de 0 a infinito. ¿De acuerdo? Como en estas zonas la X es negativa, por lo tanto ya puedo eliminar perfectamente este valor de aquí, ¿de acuerdo? Y me quedará que en esta zona tengo que calcular esta integral y en esta zona tengo que calcular esta integral, ¿de acuerdo? Bien. Ahora calculo la primitiva de estas funciones y me encuentro que es esto, desde menos infinito hasta 0. Esto de aquí es la primitiva de esta de aquí, desde 0 a infinito. Y ahora tengo, pues voy sustituyendo cuando es 0, cuando es menos infinito, y me encuentro que tiene que cumplirse para que sea función de densidad que 2K partido por A es igual a 1. Es igual a 1. Muy bien. Por lo tanto, K tiene que ser A partido por 2. O sea el valor que sea A de A positivo, la K, para un valor de A fijado, la K tiene que también ser un valor fijado que va a ser A, el valor de A dividido por 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya puedo expresar la función de esta manera. Y esto es la función de densidad. Y la estoy definiendo cuando X es menor que 0. Cuando X es menor que 0 será este valor de aquí, ¿de acuerdo? Y cuando X es mayor o igual que 0 será esta expresión de aquí, la función de densidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. Bien, entonces tengo que ahora busco la función de distribución. Y entonces aplico el concepto de función de distribución, calculo la integral desde menos infinito hasta x de esta función. En realidad aquí hubiera podido poner una t y una t, ¿de acuerdo? Para no liarla con... al poner una x aquí sería conveniente haber puesto una t aquí, y me queda que cuando x es menor que 0 la función de distribución es este valor de aquí. Y cuando es mayor que 0, pues separo lo que es x menor que 0 y lo que está de 0 hasta x, porque ya tengo definida la función de densidad en dos zonas. En esta zona de aquí, menor o igual que 0, claro, estoy acumulando la probabilidad hasta el 0, por lo tanto, cogeré cuando es 0. Cuando es 0, ¿qué le pasa? Pues que tengo el valor en el límite, cuando me aproximo a 0 por la izquierda, este valor será 0 y esto valdrá 1. Un medio. Más, y ahora calculo esta integral que va de 0 hasta x, esto de aquí, y ahora aplicando el teorema fundamental del cálculo, me encuentro que la expresión de la función de distribución cuando x es mayor que 0 es esta expresión de aquí. Y por lo tanto me queda definida la función de distribución de esta manera. De esta manera, y de la función de densidad, y de esta manera la función de distribución. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, muy bien. Y ahora ya cuando tengo esto ya puedo calcular lo que me piden. Bueno, pues como tengo la función de distribución definida en dos trozos, pues la probabilidad de que x esté entre menos 2a y 2a, pues lo separo en una zona por debajo de 0 y por encima de 0. Por debajo o igual que 0, por encima de 0. Y bueno, pues tengo aquí f de 1 de 0 menos, aplico el concepto de función de distribución que hemos visto aquí. Estoy aplicando esto de aquí.
acuerdo? Estos conceptos de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando esto, me encuentro que, a ver si vais sustituyendo, pues os encontráis que esto es un medio, esto es menos un medio elevado a menos 2, porque lógicamente si x vale menos 2a, al aplicar aquí a multiplicado por menos 2a, pues se me va la a y me queda un menos 2 aquí. Aquí aplico para 2 partido por a de nuevo, no aquí es menos 2a, aquí para 2a, pero con la función de distribución 2, con esta de aquí, y me encuentro con este resultado de aquí. Y la f de 2 en el 0 tengo finalmente un medio también, ¿de acuerdo? Y el resultado final es 0,86. Cuando me preguntan por la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, pues sea igual a 0,6, la pregunta es, fijaos, ¿qué valor de a tengo que tener para que la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 en esta función de densidad sea 0,6? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es, si es esto, esta probabilidad es 0,6, ahora sé que esta probabilidad de que sea x menor o igual que 3 está separado en la probabilidad de que esté por debajo de 0 y la probabilidad de que esté entre 0 y 3, y ahora lo mismo que he hecho aquí, pero con el valor de 0, ¿de acuerdo? Que es resto de 0 hasta, y menos infinito, porque menor o igual que 0 va desde menos infinito hasta 0. Por lo tanto, tengo que sumar esto y restarle esto de aquí, ¿de acuerdo? Que será 0, evidentemente. Y lo mismo pues con f2 de 3 menos f2 de 0. Entonces aplico f2 de 3, tengo este valor de aquí, y le resto f2 de 0, que es este valor de aquí. Entonces me queda esta expresión de aquí, y esta expresión de aquí tiene que ser igual a 0,4, porque estoy haciendo 1 menos esto de aquí, como es 0,6, pues esto tiene que ser necesariamente 0,4, ¿vale? Por esto esta igualdad de aquí. Entonces ahora despejo a, aplicando logaritmos, y me encuentro que la a tiene que ser 0,0744. O sea, si yo tengo una función de densidad como esta, donde ya he encontrado la k, cuánto tiene que valer a partido por 2, por lo tanto, la función de densidad es esta. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, es igual a 0,6, necesariamente la a tiene que valer, para este caso, 0,0744. ¿De acuerdo? Bien. Y hagamos el último problema. Dice, dada la variable aleatoria x con esta función de densidad, definida en este dominio, se define la variable aleatoria seno de x, calcular la probabilidad de que y esté por encima de este valor de aquí. ¿Vale? Bueno, pues ahora encuentro la de esta transformada y, la función de distribución, por definición es esto, y es igual a seno de x, aplico la inversa, la inversa de seno de x es arcoseno, la función de distribución de x está definida en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora la función de distribución la defino, aquí de nuevo podría poner t, ¿de acuerdo? Porque la función de densidad es esta, pero es diferencial de t, porque he puesto la x aquí. Entonces, la función de distribución sería este valor de aquí. Por tanto, la función de distribución de g de i es, pues, evidentemente, el 2x por el valor de la inversa de x, ¿de acuerdo? De aplicar la inversa a seno de x de esta transformación. Muy bien, por lo tanto, fijaos que si ahora he definido la función de distribución, ya tengo la función de distribución de esta transformada. Por lo tanto, si ahora me pregunto cuál es la probabilidad de que y
esta transformada, seno de x, esta función transformada, esta función de x, podríamos decir, sea mayor o igual que raíz cuadrada de 2 partido por 2, pues haré, evidentemente, si me pregunto por que sea mayor, será 1 menos la probabilidad de que y sea menor o igual. Es una continua, por lo tanto puedo poner esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora aplicando esta función de distribución de la transformada, pues tengo que la probabilidad de que y sea menor o igual que raíz cuadrada de 2 partido por 2 es esa expresión de aquí. Queda 1 menos todo esto de aquí. Haciendo cálculos encuentro que la probabilidad es 0,5. ¿De acuerdo? Bien, conclusiones de esta lección. Sobre todo, estos problemas los planteo para que veáis el tipo de manejo que se hace en teoría de la probabilidad. Pero esto es un curso de estadística matemática y nuestro acento está puesto en digamos, cómo vamos a aplicar todo esto a la estadística. Y de momento todo esto es teoría de la probabilidad. Yo os lo explico, un poco lo veo, que veáis un poco el lenguaje, el paisaje del típico problema que uno se puede plantear para manejar estos conceptos de función de distribución, de función de función de densidad, pero en esta lección lo que me interesa especialmente es que entendáis la teoría porque es lo que especialmente vamos a utilizar en las lecciones próximas que nos van a ir preparando el terreno para lo que es el foco fundamental de esta materia estadística matemática, que es pues eso, ya veréis, el concepto de muestra, el concepto de muestra como vector de variables aleatorias, que veremos este concepto de vector de variables aleatorias en la próxima lección. Y bien, por lo tanto, siguiendo el itinerario que estamos siguiendo en este curso de estadística matemática, es interesante que os veáis esto, pero con un nivel de profundización distinto al de si fuera una asignatura de teoría de la probabilidad, que entonces sí que interesa mucho estas transformadas y jugar con estas funciones transformadas de una variable aleatoria, crear la función de densidad de esta transformada, la función de distribución de esta transformada y preguntarse por cosas de estas. Es interesante que lo conozcáis, pero repito, lo que es fundamental es que hayáis entendido lo que ya en los vídeos anteriores os he puesto especial énfasis con esto de aquí, con este paso de un espacio de probabilidad cualquiera a la función de distribución, ¿de acuerdo? Que quedaba materializado en esta idea de aquí, en este resultado de aquí. Bien, con este ir desapareciendo lo que es, podríamos decir, la parte física del espacio de probabilidad, la parte física, el contacto con la realidad que tiene un espacio de probabilidad por necesidad, cómo va transformándose a un problema sobre la recta real. Y esto es lo que me interesa especialmente. Por lo tanto, existen funciones de distribución, existen funciones de densidad, pueden haber muchísimas, pero por comodidad, porque hemos de trabajar y hemos de aplicar la estadística, hemos de aplicar todos estos resultados, ya veréis que vamos a manejar unas familias determinadas de funciones de distribución. Y aquí está la clave. Y allí sí que nos vamos a entretener un poco más en ver determinadas funciones de distribución, cómo se comportan, cómo se definen, para qué nos pueden servir. Todo esto lo vamos a ir viendo. Pero de momento me interesa que vayáis siguiendo mi consejo de focalizar en lo más importante en cada uno de los temas, aunque yo os planteé pues, problemas como estos que os he planteado. Ellos los podéis mirar. ¿De acuerdo? Muchas gracias.